En el encuentro anterior comenzamos el estudio de la dialéctica materialista. Habíamos planteado que la dialéctica constituye un sistema complejo cuyos principales elementos son los principios, las leyes y las categorías. Explicamos los principios de la dialéctica materialista: el principio de la objetividad, el principio del desarrollo, el principio de la concatenación universal y también el principio del análisis histórico concreto. Habíamos señalado que habíamos estudiado estos principios porque nosotros pensamos que son los fundamentales y que encierran en sí mismos muchos de los principios que pueden aparecer en otros libros sobre la dialéctica. En el día de hoy nosotros continuaremos estudiando otro de los elementos de la dialéctica. Específicamente les propongo como tema de la clase las leyes de la dialéctica materialista. El estudio de la dialéctica materialista es muy importante porque esto constituye el método del conocimiento, pero no un método cualquiera, no un método específico de una rama específica, de una rama determinada del conocimiento, sino el método universal, el método general del conocimiento. Saber aplicar adecuadamente los principios, las leyes y las categorías de la dialéctica cuando nosotros nos estamos enfrentando al conocimiento de cualquier objeto, fenómeno o proceso de la realidad es muy importante para tener una visión más exacta, para tener una visión más real y más cerca de esa realidad que estamos estudiando. Precisamente todos los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento constituyen momentos del desarrollo que están regidos por leyes. ¿Qué podemos entender entonces por ley? La ley es un nexo interno y condicionamiento mutuo de los fenómenos. La ley es una relación esencial, estable, reiterada e interna inherente a los fenómenos que se caracteriza por su condicionamiento mutuo. La ley es una relación esencial ente-fenómeno que condiciona que siempre que se produzcan determinadas condiciones ocurre algo. La ley rige el comportamiento de los fenómenos. Toda ley representa cierto nexo estable entre los propios fenómenos o entre sus propiedades. Por esa razón, el cambio de unos fenómenos provoca un cambio totalmente definido en los demás fenómenos. El conocimiento de las leyes por el hombre es muy importante porque en este sentido el hombre puede prever cuándo ocurrirá algo en dependencia del cambio de determinadas condiciones y así puede transformar en su beneficio la naturaleza y por supuesto también la sociedad, y así también se puede librar, por ejemplo, de determinados desastres naturales. Existen varios tipos de leyes. Veamos cuáles son los grupos más importantes de leyes. Existen leyes parciales que expresan las relaciones entre las propiedades específicas de los objetos. Estas leyes se manifiestan en condiciones concretas y tienen un campo de acción limitado.
Existen además leyes generales que rigen grandes conjuntos de objetos y fenómenos. Comprende las leyes que expresan la conexión entre propiedades relativamente generales, pero no universales, de muchos objetos materiales cualitativamente heterogéneos, entre fenómenos que se repiten con frecuencia. Entre estas leyes podemos mencionar en física, por ejemplo, las leyes de la conservación de la masa, la energía, la carga y la cantidad de movimiento. Y en biología, por ejemplo, la ley de la selección natural. Pero existen además leyes universales, leyes que expresan las relaciones dialécticas entre todos los objetos, fenómenos y procesos existentes, y también las relaciones dialécticas entre las propiedades de estos objetos, fenómenos y procesos. Estas leyes son las leyes de la dialéctica, son leyes que abarcan todos los aspectos de la realidad. Son leyes de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y tienen gran significación para el conocimiento de todos los objetos, fenómenos y procesos. Nosotros en el día de hoy vamos a estudiar cuáles son las leyes fundamentales de la dialéctica. Veamos cuál es la primera de ellas. En primer lugar, debemos mencionar la ley de la unidad y lucha de los contrarios. Según esta ley, a todos los objetos, fenómenos y procesos de la realidad les son inherentes contradicciones internas. ¿Qué podemos entender por contradicción dialéctica? La contradicción dialéctica es una relación entre elementos opuestos que se condicionan y se excluyen. Según la ley de unidad y lucha de contrarios, nosotros tenemos que entender, tenemos que ver todo lo que ocurre como algo que está lleno de contradicciones. Y la primera contradicción que podemos señalar es que en todos los objetos, fenómenos y procesos de la realidad existe la contradicción de que al mismo tiempo es y está dejando de ser. Porque todo lo que existe en algún momento deja de existir, pero no deja de existir de un día para otro, de la noche a la mañana, de la nada. El dejar de existir constituye un proceso que comienza desde el propio surgimiento del objeto. Por lo tanto, la contradicción es la relación que existe entre elementos opuestos que se condicionan, porque si no existe uno, no existe el otro. Y también se excluyen, porque si se es una cosa, no se puede ser la otra. Por ejemplo, la enfermedad y la salud. Si se tiene salud, no se está enfermo. Y si se está enfermo, por supuesto que no se tiene salud. En este caso, son elementos opuestos, son contrarios que se condicionan y al mismo tiempo se están excluyendo. La afirmación de que todo lo que existe es y al mismo tiempo está dejando de ser debe ser comprendida en un solo sentido. Los objetos, fenómenos y procesos de la realidad constituyen la unidad de lo que cambia y lo que no cambia, de lo positivo y lo negativo, de lo agonizante y lo naciente. Esto significa que todo objeto y todo fenómeno es una unidad de contrarios. El sentido de este importante concepto consiste, en primer lugar, en que a todos los fenómenos, los objetos, los procesos les son inherentes aspectos y tendencias contradictorios internos. La contradicción interna es una propiedad inherente de la estructura de todo objeto y de todo proceso. Además,
cada objeto o grupo de objetos tiene sus propias contradicciones específicas que deben ser reveladas mediante un análisis concreto. Pero el concepto de unidad de los contrarios no se limita a reconocer el carácter contradictorio interno de los fenómenos. Es muy importante tener en cuenta el carácter de los nexos y de la acción recíproca entre los contrarios, así como su estructura. Este nexo en los contrarios es de tal naturaleza que cada aspecto del todo único existe solamente en tanto que existe su aspecto contrario. Es decir, que los contrarios, como les expliqué anteriormente, se condicionan. La condicionalidad recíproca y la interpenetración de los aspectos, propiedades y tendencias contradictorias del desarrollo del todo son un rasgo esencial de cualquier unidad de contrario. Según hemos visto, la contradicción dialéctica tiene entonces dos aspectos fundamentales: la existencia de contrarios que se condicionan, que sin uno no puede existir el otro, y también al mismo tiempo son contrarios que se excluyen, asimismo que se niegan. Estos conceptos, exclusión y negación, están incluidos en el concepto de lucha de contrarios. Aquí nosotros debemos tener en cuenta que la lucha de los contrarios tiene primordialmente el carácter de acción y reacción, por ejemplo, en la naturaleza, de atracción y repulsión, que lucha no significa necesariamente guerra. Y cualquiera que sean las formas que adopte la lucha de los contrarios, lo principal es que la contradicción dialéctica lleva implícito el aspecto de la negación recíproca de los contrarios, un aspecto que es esencial porque la lucha de los contrarios es la fuerza motriz, la fuente del desarrollo. De ahí que Lenin fuera quien formulara con las siguientes palabras lo que él entendía por desarrollo dialéctico. El desarrollo es la lucha de los contrarios. De lo que hemos planteado acerca de la unidad de contrarios y la lucha de contrarios, se deriva una deducción muy importante formulada por Lenin de la siguiente manera: la unidad de los contrarios es condicional, temporal, transitoria, relativa, pero la lucha de los contrarios que se excluyen mutuamente es absoluta, como es absoluto el desarrollo, el movimiento. Eso significa que una consecuencia lógica de la lucha de los contrarios es la desaparición del objeto existente y el surgimiento de un nuevo objeto como una unidad de contrarios nueva. Podemos resumir la ley de unidad y lucha de los contrarios de la siguiente manera: es una relación y concatenación entre los contrarios en la que estos contrarios se afirman y niegan mutuamente, y la lucha entre ellos sirve de fuerza motriz de origen del desarrollo.
Como todas las leyes de la dialéctica, la ley de unidad y lucha de los contrarios también se manifiesta en el plano social. En el Imperio Romano, por ejemplo, existían contradicciones antagónicas entre diferentes clases sociales, como eran los esclavos y los esclavistas. Estas contradicciones antagónicas se debían a los intereses contrarios que tenían estas clases sociales. Al llegar a un determinado punto de la contradicción, la solución de esta contradicción es precisamente el surgimiento de un nuevo régimen social cuando se agudizan al extremo las contradicciones, donde no existen estas clases sociales sino otras. Los esclavos, por supuesto, luchaban por su emancipación y los esclavistas por continuar explotando a estos hombres y mujeres y por tanto aumentar las riquezas que poseían en ese momento. Nosotros en nuestra clase vamos a continuar estudiando las leyes de la dialéctica. En este caso podemos hablar de otra de las leyes fundamentales de la dialéctica, que es la ley de la transformación de los cambios cuantitativos en saltos cualitativos y viceversa. Si nosotros pensamos en un objeto, fenómeno o proceso de la realidad e intentamos definirlo, tenemos que remitirnos a su rasgo esencial, a la característica o las características que hacen que este objeto, fenómeno o proceso de la realidad sea eso y no otra cosa. Este rasgo, esta característica que determina la existencia de los objetos, fenómenos y procesos es lo que nosotros en filosofía llamamos cualidad o calidad. La cualidad no se reduce a algunas de las propiedades del objeto, sino que lo abarca totalmente. El concepto cualidad se vincula con el ser del objeto, que siendo él mismo no puede perder su cualidad. Si pierde la característica, el rasgo que lo define, que lo determina como lo que es, por supuesto, deja de ser eso para pasar a ser otra cosa. En la relación de un objeto con otro se manifiestan distintas propiedades o grupos de propiedades. Por tanto, podemos decir que también entre los objetos existen propiedades que les son comunes y en este sentido también se manifiestan en los objetos la determinación por la cantidad. ¿Qué podemos entender entonces por cantidad? La cantidad es la categoría filosófica que expresa la homogeneidad de las cosas, de su semejanza o parecido, a consecuencia de lo cual pueden efectuarse con ellas operaciones de aumento o disminución, de división o unión, etc. La cantidad se ve plasmada en la magnitud, el número, el volumen, el grado y la intensidad del desarrollo en los objetos, fenómenos y procesos. Las regularidades cuantitativas permiten conocer más a fondo la esencia de las cosas. Por ejemplo, la ciencia no pudo comprender durante largo tiempo la causa de la diferencia cualitativa de los colores rojo, verde, violeta, etc.
La ciencia consiguió explicarlo únicamente cuando se comprobó que la diferencia de los colores está determinada por la longitud cuantitativamente distinta de las ondas electromagnéticas. La experiencia de la ciencia moderna también permite conocer que actualmente en las investigaciones sociales se utilizan cada vez más métodos cuantitativos. La diferencia entre estas categorías consiste en que, por ejemplo, en un objeto, fenómeno o proceso de la realidad, de cualquier índole que éste sea, pueden ocurrir determinadas modificaciones cuantitativas sin que se pierda la cualidad de ese objeto, fenómeno o proceso. Pero en determinado momento del desarrollo del objeto ocurren cambios cuantitativos que rebasan un límite, que rebasan una medida, y entonces se produce un cambio radical cualitativo en el objeto, fenómeno y proceso que hace que ese objeto cambie y deje de ser el mismo para hacer otra cosa. Ustedes van a entender mejor esto que les acabo de explicar si observamos el siguiente esquema. Les decía que entre estas categorías existe una relación muy estrecha. Por ejemplo, se pueden modificar algunas propiedades cuantitativas sin que los objetos, fenómenos y procesos sufran cambios considerables. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Se puede elevar la temperatura del agua en decenas de grados, pero si no se llega a 100 grados Celsius, el agua no cambia su estado de agregación pasando de líquido a gaseoso. Esto no significa que la determinación cuantitativa no esté relacionada con la determinación cualitativa, sino que los cambios cuantitativos que alcanzan cierto nivel, cierto límite, provocan cambios cualitativos radicales. De esta forma, la cualidad está unida a cierta cantidad. Esta relación recibe el nombre de medida. Los cambios de la medida explican el mecanismo del desarrollo, que debe ser entendido como la sustitución de lo viejo por lo nuevo, como un proceso ininterrumpido de renovación de lo existente. Los cambios cuantitativos se efectúan continua y gradualmente, y los cambios cualitativos tienen lugar en forma de soluciones de continuidad. Todo cambio cualitativo se produce en forma de salto. El salto significa el momento del cambio, la fase crucial del desarrollo. Ahora bien, la transformación de los cambios cuantitativos en saltos cualitativos también trae aparejado el proceso contrario, la inversa, es decir, que el surgimiento de una nueva cualidad está asociada a una determinada cantidad que continúa cambiando gradualmente, y esto hace que se produzca también la sustitución de esa cualidad que había surgido por otra nueva. Esta es la forma, el modo en que se produce el desarrollo. De forma general, podemos resumir la ley de los cambios cuantitativos en saltos cualitativos y viceversa de la siguiente manera. Esta ley es la concatenación y acción recíproca de los aspectos cuantitativos y cualitativos del objeto, en virtud de los cuales los cambios cuantitativos, que al principio son imperceptibles, llegado un momento en que se rebasa la medida, el límite, originan cambios cualitativos radicales y viceversa. Esta ley
ley, por ejemplo, también se manifiesta en escalas de la sociedad. Retomemos el ejemplo del Imperio Romano. Dentro del régimen esclavista se forman los gérmenes del nuevo régimen económico-social del feudalismo. El crecimiento de las fuerzas productivas origina la contradicción entre fuerzas productivas, relaciones de producción, pero sin un salto, este crecimiento no cambia el estado de las cosas existentes. Al llegar a cierto límite de su crecimiento, esta contradicción se hace crítica y se produce el salto cualitativo, el cambio de una formación económica social determinada por otra. El modo de producción feudal, siendo como es una nueva cualidad con relación al esclavismo, tiene la posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas en proporciones cuantitativamente mayores, hasta que ese mismo desarrollo provoca que ocurra el mismo proceso en la sustitución del feudalismo por el capitalismo. La última de las leyes de la dialéctica es la ley de la negación de la negación. Esta ley la podemos resumir de la siguiente manera. Al analizar la lucha de contrarios y la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa, hemos visto que la negación desempeña un papel fundamental en el proceso del desarrollo. La transformación cualitativa es posible únicamente como negación del viejo estado, entendiendo la negación como una sustitución de lo viejo por lo nuevo. Pero la negación dialéctica no es una negación cualquiera, porque implica conservar lo positivo del desarrollo precedente en la sustitución de lo viejo por lo nuevo. Hasta aquí hemos visto los aspectos más importantes, los aspectos generales de las leyes de la dialéctica. Yo espero que ustedes con sus profesores y sus compañeros de aula puedan continuar profundizando en el conocimiento de estas leyes. Así llegamos al final. Yo los invito para que me acompañen la próxima semana, donde estaremos estudiando las categorías de la dialéctica materialista. Nos vemos.